Bienvenidos a un Caldún, el mundo oculto. Primero analizaré cómo un eclipse solar afecta a la psique humana y después cómo las élites y los círculos ocultistas lo entienden y lo utilizan desde la perspectiva astrológica o astroteológica. Un eclipse solar provoca un impacto emocional y místico, ya que genera asombro y temor debido a la oscuridad repentina, evocando simbolismos de transformación y misterio. También ocasiona sensación de ruptura, es decir, el oscurecimiento temporal del Sol puede simbolizar crisis o interrupciones en la percepción de la realidad. También el Sol cubierto por la Luna refleja el enfrentamiento con aspectos ocultos de la psique, lo inconsciente, la Luna, enfrentándose a lo consciente, el Sol. O sea, la psique puede quedar dominada por el arquetipo de la sombra. También, tras la oscuridad, el regreso de la luz es visto como un ciclo de muerte y resurrección, promoviendo reflexiones profundas. Entre otras consecuencias, algunas personas experimentan alteraciones anímicas, o sea, ansiedad, melancolía o inquietud, asociadas al simbolismo de oscuridad temporal. Es decir, si una persona, por ejemplo, es ya de por sí ansiosa, cuando ocurre este tipo de eclipses se potencia esa ansiedad, o esa melancolía, o esa inquietud. Así pues, este impacto en la psique, por parte de los eclipses solares, era muy conocido por las culturas antiguas, razón por la cual se realizaban rituales de purificación y protección durante los eclipses, influenciando el estado de ánimo individual y colectivo. Pero, sobre todo, a nivel iniciático individual se trabajaba la conexión espiritual, es decir, la contemplación o el recogimiento, la introspección o la meditación eran claves para afrontar los eclipses solares. Desafortunadamente esas cosas se han ido, y sobre todo lo que es en el mundo profano, se han ido perdiendo. Cada vez la gente no cree ya en estas cosas y lo que hace es pues más bien, se lo ve como un espectáculo social, como un show mediático, la presencia de estos eclipses, de estos eventos astrológicos. Pero ya desde lo que es la perspectiva de la astroteología, los eclipses solares tienen significados profundos que combinan el simbolismo esotérico, el poder cósmico y los ciclos de transformación. En muchos sistemas de creencias ocultas y tradiciones esotéricas, los eclipses solares representan momentos de cambio radical, renovación de poder y apertura de portales entre lo material y lo espiritual. Y lo más increíble es que las élites y sus círculos ocultistas saben muy bien esto. Entonces, como os decía, la astroteología estudia la relación entre eventos celestes y narrativas religiosas o míticas. Un eclipse solar simboliza el momentáneo triunfal o el triunfo de la oscuridad sobre la luz. En términos simbólicos, esto se interpreta como la interrupción del orden natural, donde el sol, símbolo de la divinidad, el poder y la autoridad, es ocultado por la luna, que es la psique, lo inconsciente. Esto refleja el poder del oculto o lo subconsciente sobre lo consciente, lo cual se interpreta como un reinicio o un cambio de paradigma. Precisamente las élites y los círculos herméticos practican ocultismo o ritos esotéricos, donde los eclipses solares son momentos clave para realizar rituales que refuercen su poder o para introducir nuevas dinámicas en el orden social. El hecho de que el eclipse del 29 de marzo de 2025 ocurra en Aries, un signo de fuego, asociado con el liderazgo, la guerra y la iniciación, surge una oportunidad para reafirmar autoridad o iniciar nuevos proyectos globales que involucren control o transformación social. En este caso, Aries es regido por Marte, planeta de la acción, el conflicto y la energía guerrera. En la simbología astroteológica, este eclipse representa un momento en el que las élites buscan desencadenar eventos que requieran liderazgo. Un liderazgo fuerte o tomar decisiones radicales que impliquen confrontación o reestructuración. Esto coincide con movimientos políticos significativos o cambios en el liderazgo global. En términos rituales, el eclipse en Aries se presenta como un sacrificio simbólico del antiguo orden para dar paso a una nueva etapa. Las élites que interpretan el cosmos como un reflejo de sus prácticas
utilizarán este fenómeno para consolidar su poder. Lo que decíamos, estableciendo narrativas que favorezcan su agenda. La temporalidad del eclipse, donde la luz retorna después de la oscuridad, simboliza una victoria calculada tras un periodo de caos o incertidumbre. Desde una perspectiva junguiana, se puede hablar de sincronicidad entre eventos cósmicos o movimientos históricos o políticos. Los eclipses, como fenómenos que perturban el orden habitual del cosmos, pueden reflejar cambios profundos en la psique colectiva. Si las élites perciben que el inconsciente colectivo está predispuesto al cambio, pues podrían aprovechar este momento para implementar políticas o decisiones que antes serían impopulares, pero que ahora se está creando el caldo de cultivo necesario, no solamente desde las narrativas o desde la agenda, sino ya desde la energía que se mueve desde a niveles cósmicos y en estas situaciones o en estos eventos que para los antiguos eran claros. Este tipo de evento siempre o por lo general traen presagios negativos. En la teoría astrológica, pues los eclipses solares también activan arquetipos de liderazgo, guerreros, y particularmente suceden en Aries. Así que las élites que utilizan símbolos y arquetipos para manipular percepciones sociales aprovechan la energía del eclipse para lanzar campañas mediáticas, ideológicas o políticas que resuenen con la necesidad de renovación o confrontación. En pocas palabras, el eclipse solar en Aries es un momento estratégico para redirigir el poder, introducir cambios radicales y aprovechar el impacto psicológico en la colectividad. Entonces, cuando se producen los eclipses solares, las élites políticas y sus narrativas mediáticas potencian la psicología del miedo, buscan acelerar procesos o eventos que estaban antes estancados, o bien trabajan para buscar el apoyo de las masas sociales a través de emociones colectivas, ya que necesitan aprovechar la energía de los eclipses solares. Ahora bien, el próximo eclipse solar será el 21 de septiembre de 2025, o sea, 25 semanas después, o 176 días después del eclipse solar del 29 de marzo. Por ende, según la psicología junguiana, el eclipse solar equivale al sol negro de la alquimia. Es cuando la oscuridad domina y cuando emergen siniestras posibilidades, donde el poder oculto en la sombra hace visibles sus contenidos y sus intenciones, que antes no eran percibidas, pero ahora se manifiestan y se manifestarán de forma descarada y de manera pública. En las antiguas tradiciones, un eclipse solar era un mal presagio, y la idea no era exponerse ni contemplar directamente el sol negro. Por eso la recomendación para los iniciados era mantenerse en sus casas y trabajar la atención plena, ya sea meditando o reflexionando sobre las fuerzas cósmicas y metafísicas, mientras que en otras tradiciones celebraban rituales para ahuyentar las energías negativas. Sin embargo, como os decía antes, en los tiempos actuales y posmodernos, los eclipses son shows mediáticos y espectáculos públicos sin ningún sentido espiritual y sin ningún conocimiento ancestral. Y buenos días, buenas tardes y buenas noches.